Bueno, hoy estamos en otro episodio de Interview, uno de los grandes episodios porque tengo dos amigos, más que amigos, socios, en fin, de verdad que esto es de lujo y quiero darle la bienvenida a Fran, es el dueño de Proton, y Alberto, que tiene tiendas de supply, de tattoos en España, en Panamá, en Caracas, pero bueno, me gustaría que se presentaran ellos mismos y estar acá. De pronto, Fran, cuéntanos. Primero los jovencitos. Cuéntanos, digamos, los más viejos. Proton. Mucha gente conoce Proton. Ajá. ¿Okay? Es un extenso y todo, pero a los que no conocen la marca, ¿qué es Proton? Proton en sí es una empresa dedicada a la fabricación de insumos en Colombia, insumos para tatuar. Sería Proton como tal, se distingue por ser latino. Sí. Que ya estamos entrando a mercados como el europeo desde hace más de 4 años y el mercado americano. Y ya como es tan reconocido, posicionado, ya se encuentra en más de 36 países y eso ya es una marca, digámoslo, top a nivel mundial. Y veo que, digamos, en un comienzo se fue como el stencil, pero ahora veo que no solamente es stencil, hay muchos más productos, ¿no? Tiene una gama, pues, demasiados productos ya, tanto por el lado de Europa como por el lado americano. Yo me pongo a recapitular un poco de la marca Proton y yo veo, llegó un momento en que todo el mundo y artistas, yo recorría bastantes convenciones y todo el mundo preguntaba Proton. ¿Y qué fue eso? ¿Cómo se posicionó esa marca de esa manera? Pues a ver, de todas maneras, la marca cuando empezó fue una marca que nadie creía en ella, porque todo el mundo decía, ¿cómo va a ser que una marca hecha en Medellín, Colombia, estuviera en un punto tan alto? Claro. Pero ahí, ¿qué se podría decir? ¿Cuál fue la estrategia? Bien, yo voy a tomar la palabra ahí, lo voy a hablar del lado externo. Bueno, no, sí, también. Y Alberto, disculpa, porque Alberto conoce muy bien todo esto, porque realmente usted es el que comercializa productos, ¿no? Sí, entonces puede tener una opinión y saber por qué Proton se posicionó. Una opinión externa de varios países donde no llegaba Proton porque era un producto colombiano y era como el secreto del artista. Los artistas tenían un secreto, sacaban esta botellita azul y era el stencil. Era como difícil de conseguir. Como pasó con Cuadrón al principio. Claro, que todo el mundo quería el cartucho. Pero en realidad... Disculpa, yo viajaba y... Hey, ¿estás en Colombia? Sí. Hey, ¿me puedes traer Proton? Gente de Costa Rica, de Italia, de España. Como si tráeme café o tráeme ron de tal país, o tráeme Proton stencil. Pero en realidad, y le voy a ser sincero, ahora que estamos haciendo como cuentas, el que en realidad llevó a Proton por todo el mundo fue el artista venezolano. Los venezolanos cuando empezaron a migrar... Ni siquiera el colombiano. Ni siquiera el colombiano, yo pensé que... Ni siquiera... Porque así fue el feo Proton, nadie es profeta en su tierra. O sí, pero de todas maneras siempre hubo resistencia entre los mismos colombianos de decir de que va ese stencil azul que va a derrotar a... ¿Se puede decir el nombre? Sí, claro. A Stencil Stop, otras marcas muy top que había. Pero ya cuando se presentó eso, yo me puse a hacer un análisis y en realidad, sí, bueno, los artistas venezolanos por la misma migración. Que llevaron el producto y lo sacaban a conocer. Sí, porque siempre salían de Venezuela, pasaban a Cúcuta, Bogotá, Medellín. Ahí recataban productos. Que me voy para Chile, que me voy para el Perú, que me voy para Europa, me voy para... Y siempre llevaban Proton. Y Alberto, digamos, en ese sentido, digamos, hablando de Proton, ¿cómo llega Proton a conocerse? ¿Cómo lo conoce el producto usted? Yo lo conozco por un artista, no me recuerdo exactamente cuál de ellos. Veo el producto, el artista lo trae como si fuera un tesoro. Ya lo había empezado a ver en varios sitios. Vengo por una expo, hablo con Fran. No sé, que incluso creo que fue la última de Bogotá antes que Alejo dejara de hacer. ¿No? Los hermanitos de Panamá. Con los siniestros.
Sí, Ciniterra, disculpa. Ciniterra. Sí, verdad, nos conocimos y bueno, vamos a empezar. El tema de exportación desde Colombia es Entonces, complicado. para que ellos movieron mucho el producto y por ese lado los conocimos, Sí. porque ya Y digamos, yo veo esa conexión entre, en este caso, productor, dueño de un producto, y los supplies, que es lo que yo veo últimamente, que hay un problema, porque digamos, ahora ese canal se ha roto y ya el productor vende directo. Ya como que esa Mira, cadena es de lo- supply. es lo que está pasando con el mundo y el mundo se está destruyendo. Es lo mismo que pasa con las tiendas de tatuajes. El peladito que empieza a tatuar no ha hecho el primer escalón, ya es profesor, ya quiere. Y lo mismo hacen las tiendas, los fabricantes. Ahora los fabricantes quieren vender, quieren ser vendedores, fabricantes, novio de la madrina y todo. El problema es si nos volvemos a la época anterior, a la época clásica de donde venimos nosotros, de hace 30 años atrás, donde hay niveles, donde hay respeto, vamos a destruir la industria, que es lo que está pasando. Porque los supplies están cerrando porque las fábricas están vendiendo directo al público para ganarse. Sí, muy poco, ¿no? Y los aprendices quieren dar curso. O sea, se ha perdido como ese escalonamiento. Entonces, eso no solo afecta a los grandes, afecta a los chiquitos que creen, ay, monté la fábrica, vendo directo el producto y no pasa por el tema de la distribución, por los vendedores, por la importación, por la exportación, por los impuestos. Y entonces lo que se está dañando es él, no está dañando el grande, porque el grande siempre va a ser grande, igual que los artistas. Y Fred, ¿qué opina usted? Digamos, ¿cuál sería la filosofía de Proton? O sea, respecto a los supplies, la filosofía de venta. siempre fue un gana-gana y ser equitativo con las cosas. Siendo yo productor, iba a tener una margen de ganancia y le di muy buena margen de ganancia también al distribuidor. Y ese fue el éxito total. Yo nunca pensé que me voy a ir de estudio en estudio. Sí, no vender directo a los artistas, sino por medio de los canales de supplies. Y siempre se creó un canal con los distribuidores. En todos los países siempre se procura que hayan varios distribuidores, o uno o dos. Pero siempre. Incluso hoy mismo lo podemos ver aquí, en el stand de Proton no se está vendiendo Proton. Se está demostrando y se manda a comprar en los supplies. Claro, que a mí me parece que eso sería lo correcto. Es lo correcto de una marca. Y yo solo le vendo, digamos, a mis clientes de supply, o sea, las ventas. Sí, exacto, pero no un chico que me diga, véndame uno de 4 onzas. Eso le corresponde a los Al supply. mayorista. Están acá. Entonces las marcas que montan los stands, que tienen distribuidores locales y montan los stands para vender productos, no se están dando cuenta que esos 2 o 3 supplies que venden tu producto, como saben que tú vas y vas a vender, y muchas veces venden los fabricantes más económicos, de lo que puede vender el supply, y dice, ¿para qué llevo ese producto? Entonces te estás haciendo una guerra. Pues esos 3 o 4 distribuidores están empujando otro producto, no el tuyo. Te vas a decir, este es mejor. Es lo que pasa con el mercado chino, yo veo, digamos específicamente con cartuchos, ¿no? Que ellos se contactan directamente con el tatuador, Le da un patrocinio de le dan un descuento. patrocinio, les venden directo y se pasa por encima todo ese trabajo que hicieron los grandes distribuidores, las grandes compañías que llevan años en eso. Pero bueno, eso es lo que está pasando y Sí. indiscutiblemente creería que ninguno de los 3 que estamos aquí podemos hacer nada. Es decir, No. eso es lo que sucede y lo que va a suceder. Bueno, pero yo creo que tú tienes 30 años tatuando, Fran tiene 30 años haciendo Proton, yo tengo 30 años con tienda de tatuajes. Esto es un ciclo, ¿no? Sí. Lo hemos vivido cada 10 años, todo se destruye y vuelve a empezar. ¿Cuántas expos se han hecho en Medellín? Esta es la número 18, 19. Como la 17, algo así. 17 en 20 años. 17 en 20 años y yo puedo contar con una mano la gente que sigue viva. La marca. Sí, 15, pero son como 20 años que le están haciendo. Claro. Y esos 20 años, de la número 1, 2 y 3, esas marcas, tiendas de tatuajes, supply, si de eso quedan 5, ya no existen. De hace 2 años para acá, muchas tiendas ya no existen, ya hay otras tiendas nuevas y todos son grandes y todo. Aquí lo que hemos perdido, lamentablemente, creo yo, es entender que las cosas se hacen paso a paso. Y si sube muy rápido, baja muy rápido.
Cosa que creo que en el caso de nosotros tres Y, somos los mismos de toda la vida. Y de sentido, digamos, de Proton. ¿Ha visto ese cambio así como lo dice Alberto? ¿O se mueve en otro lado? ¿Se mueve en otra avenida, como se dice? Eso es relativo porque Alberto habla sobre un lapsus de 20 años. Proton apenas tiene 9. ¿A 9 años? 9 años. Y Bueno, pero, o sea, En 9 años, en 9 años, ¿cuántas competencias has tenido que apareció y desapareció? ¿Cuántas marcas? ¿30? ¿50? pero, yo creo que para unas 15. Y En esas toda 15 Latinoamérica. En el solo Colombia, es malo decir nombres, pero no lo puedo decir. Pero hay 4 marcas que... Pero de las 15 que aparecieron, ¿cuántas sobrevivieron? Ese es el tema. O sea, 2, 2, 3. 3. Pero, Fran, digamos, ¿qué sería? O sea, ¿qué es el plus de lo que Proton se diferencia de verdad que usted dice? Es que esto es mi punto clásico en este exceso. No, es que de todas maneras, cuando se creó Proton, yo lo hice como una necesidad. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? Los productos eran de muy mala calidad. O sea, todavía no estaban inventados. No les aplicaban sistemas de calidad, no les aplicaban pruebas, no les nada. Digamos de que cuando yo empecé a crear Proton, lo creé con esa idea de que fuera algo distinto. Que nadie había. Digamos, cuando crea Proton, ¿es químico o tuvo ayuda de algún químico o cómo se...? No, yo no soy químico, yo soy de Medellín. Esa es la malicia del paisa. Sí. Sé que Sí. No, lo pregunto porque siempre uno quiere saber, ¿cierto? ¿Cómo es que nace un producto, no? Porque como... De entrada, el producto se hizo por dos necesidades. Una por hacer un producto bueno y la otra porque estaba quebrado. Tenía algo que hacer. Sí, un emprendimiento. Y la idea es y esa historia Pero la usted cuento. conocía el mundo por medio de quién o qué. No, yo empecé a tatuar. Es tatuado, ya. Usted empezó a tatuar, ahí es el comienzo. Yo soy tatuador, lo que pasa es que eso no lo sabe mucha gente porque, te digo, o sea, Alberto y yo nos vamos por ahí de pero en realidad, ustedes sabían que yo era tatuador. Bueno, yo me enteré hace varios años cuando estuve en tu casa. Pero el común de los... Es muy poquito en el mundo del tatuaje que saben que yo tatúo, porque yo manejo muy bajo perfil. Pero el detalle es ese. Sobre el conocimiento de que usted es tatuador, usted sabe qué necesidades hay en el mercado. Una de esas era el stencil. La anécdota principal es esa de que yo estaba quebrado. O sea, de toda mi vida fui diseñador gráfico y litógrafo. Ok. Y la tecnología todo nos mandó a barrer, como se dice. Yo empecé con $10. Proton le dicen la empresa de los $10 por ahí. Bueno, te doy 20 por la empresa, pues. Sí, y digamos, ¿y de dónde salió el Proton? El nombre de Proton. Todo el mundo también pregunta eso. ¿Verdad? Lo que pasa es que si ustedes se ponen a echar cabeza, mira, hay marcas y todo tiene que ver que con el espacio, que con el cosmos, que el átomo, que la Esto fusión, es muy trascendental. Esto es... el átomo tan... Pero... Sí, pero... O sea, una de esas inspiraciones mágicas de la mente. Yo creo que fue... Lo hizo de maldad. Ustedes son el cómo, no, yo soy el Proton. Yo era creando, pues yo era mezclando. Y fue muy curioso porque en realidad eso se hizo en un momento como de estrés, porque yo quería seguir quería ser el del tatuaje. Okay. Pero llegué sucede que me echaron de mi último trabajo. Despedido. Y yo andaba con $10. Al cambio eran como 30,000 pesos colombianos. $10. Y yo dije, saqué mi listica de productos y me voy para un almacén de químicos. Y empiezo, ¿o será que me compro algo y hago una cena con mi esposa y los hijos? ¿O me compro eso? Cuando me dice, ¿qué? Sí, llevo la comida, pero no me veo aquí, compré buenos químicos para empezar esto. Y en realidad así fue, por $10.
fui a mi casa. Uno siempre mantiene el recipiente de los jugos o del agua en la nevera. Boté eso y ese fue mi primer reactor. Pero usted tenía, digamos, una noción de alguna mezcla o usted dijo de verdad, voy a inventar acá. No. Pues yo hice ciertas investigaciones, pero en realidad fue la primer mezcla. Ahí no hubo prueba y error, y eso no se quita, y eso no se quita. Y ha sido la primer mezcla, o sea, no se habían hecho cambios de nada. Y en realidad, con esta, y yo tengo de ahí para allá, tengo más de 10 fórmulas, por si aparece otro que pegue, síguele otra. Claro, siempre Proton va a estar arriba. Pero usted me imagino que sí, de vez en cuando testea, ¿no? Con sus artistas. No, es que por eso te decía, todo lote de Proton es testeado por 10 personas con diferentes pHs. Siempre es testeado. El segundo testeo lo hacen los artistas. Y uno va ahí fijando los comentarios. Muchos dicen que ¿por qué los colores? Los colores son... Yo creo, no sé si decirlo porque en realidad de pronto es algo... de placebo. Sí, los placebo. colores son placebos. Mira, yo me recuerdo cuando él sacó el Proton rosado como una edición con el cáncer de las mujeres. Nos pusimos de acuerdo los dos laboratorios o las dos plantas, la europea y la colombiana, ¿okay? Para hacer sobre el día del cáncer de mama. Entonces, que lo íbamos a sacar como un lote de tantas piezas. Y eso quedó para siempre. No, y eso todo el mundo. Y entonces lo asumieron que era para las chicas. Como usted ve que ya ahora hay mucha tatuadora que maneja el rosadito. Bueno, aunque yo lo vendo mucho a los chicos raros, pues. No. Pero en realidad lo compran más los hombres que las mujeres. Pero yo creo que el rosado es a mí y el color negro se lo pedí yo a él. Le digo, hey, no lo puedes hacer negro porque Piqué Inquisa había sacado la crema negra y la gente quería la crema negra, le parecía cool. Y le dije, hey, ¿por qué no me sacas un Proton negro para Pues lo sacamos, ese es el famoso Black Label. El famoso Black Label que técnicamente yo lo voy a reforzar. O sea, que sea algo extra. O sea, obviamente con otro valor. Pero en realidad lo de los colores es un placebo. O sea, eran campañas que hacíamos. O Alberto que me dijo, o sea, sáquelo de color negro. Y tú le hiciste uno amarillo, uno verde para República Dominicana. Proton ha salido en más de 10 colores. Pero porque nosotros también maquilamos para muchas empresas, desde las más importantes hasta las más... Nosotros podemos llegar a hablar en el porcentaje del stencil a nivel latinoamericano. Podemos estar por encima del 70% de que producimos. Bueno, ¿qué otras marcas? En Europa también hay varias marcas que vienen producidas de Proton en Europa y conocidas. Que tú lo ves y te dice, no, yo lo maquilo ahí. Pero está bien, pues, parte de... No, la anécdota nos pasó allá en Berlín, que estábamos, cuando le digo, Alberto, mira, esto lo hacemos en Congosto, donde queda la planta de Proton, queda en Congosto. ¿Sí? Cuando le dice, y llega el alemán y no, porque le estaba tomando una fotografía para mostrarle. No, cuando le dice, usted no sabe quién es él. Él es el dueño donde fabrican la extensa. Pues algo así. Él es el dueño de la marca. Él es el dueño de donde te maquilan el producto. Como dicen en Colombia, es el dueño del letrero. Más o menos. Pero entonces los detalles han sido anécdotas sobre anécdotas con eso. Pero en realidad, volviendo a lo de los colores, es un placebo. Es algo estético. Es bonito, ¿no? Porque eso le da ese color, eso le da placebo en el sentido de que hay unos que dicen, no, es que me pega más el rosado, que me pega más el negro, me pega más el azul, y en realidad no. Está bien, es así. Bueno, Alberto, porque digamos, yo no sabía que Francia había comenzado con tatuos. Sí. ¿Vos también eras tatuado? Yo también soy tatuador fracasado, retirado. No, o sea, me gusta, pues, o sea, no me apasiona, sino... Es muy difícil montar una tienda de tatuajes. Pero yo tengo una teoría muy fea que a los tatuadores no les gusta. Para mí, la tienda de tatuajes tiene que ser montada por tatuadores fracasados como yo. Para que no haya un tema de ego.
Pero bueno, esa ya es una filosofía mía. Entonces, soy un tatuador que no funciona, que no sirve, y me dediqué a administrar empresas de tatuajes, y me dediqué a supply por necesidad del país en el que vivía. No llegan productos, y yo voy a la tatuadora, no quiero seguir que gaste esa plata, voy a empezar a traer. Y cuando me di cuenta tenía un supply sin querer, pues. Sí, o sea, ese sí, el suyo fue... Están vendiendo la dinámica en $80 aquí, la voy a importar y después terminé vendiéndola yo. Pues. Yo me acuerdo una anécdota yo trabajaba para Cheyenne, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Alberto. Ahí nos conocimos. Sí, ahí fue donde conocimos. Y los conocimos fue en una convención acá en Colombia, ¿no? Sí, en una de Medellín. En una de Medellín. Que me recuerdo que fue el chico de Eterna que me buscó y nos presentó Jaime. Me gustó mucho la actitud de Alberto, fue de lo que yo lo conozco y todo, que tiene un común la gente que tiene empresa y todo, que es rápida en el pensamiento. ¿A qué me refiero? Que cuando lo conocí, no, yo soy de Cheyenne, bueno, necesito esto, o sea, movimientos rápidos, ¿no? Que hace que la diferencia entre alguien que está arriba y alguien que está abajo. Y cuando ya lo vimos, fue la primera vez que Cheyenne hizo el Factory Day, que traíamos a toda la gente. Creo que estuvieron después ustedes, ¿no? Sí, la primera vez fui contigo y la segunda vez nos llevamos a Frank castigado. No le gusta caminar. Hacíamos como 15 kilómetros a pie diario. Sí, sí. Allí está el Uber, allí está Ahí invito a Alberto. Sí. Y ahí estaba Brian Sánchez, estaba... Pero ¿qué pasa en ese momento? Una conexión de verdaderamente una empresa con sus distribuidores. Sí. Eso es chévere. No sé si, o sea, yo acabo de relucir esta anécdota. Serían ahí, ¿no? Que algún día las empresas otras hicieran algo parecido, ¿no? De conectar con y de pronto ir recorrido a la fábrica. Todas esas cosas son buenas, ¿no? Sí, yo creo que esas sí, conexiones son tan sí. importantes. Sí, porque yo creo que a veces, incluso creo que el mercado chino está empezando a entender eso y por eso empiezan a aparecer los chinos en Brasil, en Panamá, en Costa Rica. Están empezando a decir, necesitamos contar tu mano. ¿Ah? Por allá. Claro. No, y van a estar, y van a venir más. ¿Sí me entiendes? Pues lo que pasa es que, y eso es lo que yo quería tomar también como tema, que yo siento que aquí en Latinoamérica se manejan los negocios de una manera muy distinta del resto del mundo. Y han entrado mucha gente, y han entrado chinos, europeos, pero es que es muy particular cómo se manejan los negocios de acá también. Claro. Pero pienso que los chinos son muy inteligentes, ¿sabes? Y ellos conectan, hacen la relación con usted y hacen el negocio más rápido. Y si no, al final le compran. Eso es así. Mira, yo creo que ellos se adaptan a todas las situaciones. Sí. El mercado cambia y ellos cambian. Creo que a veces a nosotros nos cuesta un poquito más. Ellos van a otro ritmo que nosotros no vamos. Nosotros que tratamos de mantener un poquito más de nuestro, pero ellos sí se adaptan muy rápidamente. Muy rápido. Ellos son negocios. Ellos son los que fabrican todo. Exacto. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, quitando Proton que se fabrica en Colombia. Es muy raro, pero la verdad sí. O sea, todos lo fabrican allá y sabemos que ellos son los que tienen. Y porque él todavía tiene la pasión. Porque si no tuviese la pasión, el man se va para allá, lo fabrica allá, de allá lo distribuye para el mundo y se echa en su casa a dormir. Por eso ese es el éxito de la marca y el producto. Es ese. Y porque yo no trabajo con Proton por volverme rico millonario, porque ahí me gusta hacer el stencil. Si llega una persona que no le importa nada, se lo manda a un laboratorio, el laboratorio empieza a hacer sus cálculos en activo, en qué le voy a poner acá, en qué le rebajo el precio para tirar costos. Por eso los productos no funcionan. En cambio, con la empresa mía, yo siempre pienso en hacer todo con la mejor salida, con todo eso. Lo que pasa es que también las empresas grandes empiezan a gastar en mercadeo. El 90% de las marcas famosas son mercadeo. Es el mismo producto que tiene todo el mundo, solo que tiene más plata para invertir en publicidad. Sí. ¿Cierto o falso? No, y total, y sobre todo que digamos, yo veo que en Proton hay una diferencia bastante en otro producto. No gastan en en los mercadeo. cartuchos, digamos, los cartuchos fabricados en China. Es casi todo lo mismo, sino que cambiado la marca, pero realmente no hay una diferencia total que usted diga, sí, esto de verdad se diferencia algo. No, es todo igual. Son todos los mismos cartuchos, lo que vende el fabricante, el dueño de la marca que decide, no, yo lo quiero así y yo lo quiero así, pero es lo mismo. Es lo mismo, a la final sí, realmente a la final. Alberto, y cuéntanos, digamos, en Panamá,
en estos momentos, ¿cómo se está moviendo el movimiento del tatu? ¿Tú qué piensas que está pasando ahora? ¿Cómo ves el tatu? Bueno, En diferentes aspectos, porque podemos hablar del estudio de tatu como tatuadores y del supply. y del supply. Sí. ¿Cuál es un resumen rápido? Yo empecé hace 30 años en Venezuela, soy hijo italiano, nacido en Panamá. Empecé con tiendas de tatuajes. Creo que la más conocida fue cuando vine en 2010 la Barbería Tattoo Shop, donde salieron muchos artistas o pasaron por ahí muchos artistas famosos. ¿Podemos decir nombres que han pasado por tu tienda? Por ahí Yomico, Darwin se la pasaba ahí porque yo tenía un bar ahí. Joseph, que anda por aquí, también se la pasaba todas las noches ahí. Sí. José Contreras casi no lo dejó entrar a la tienda, no me gustaba como tatuaje. Mira el monstruo que es. Claro. Ameliach, verga, no sé. Esther, Gris, me recuerdo ya. O sea, no lo recuerdo todo, cuidado, pero son muchos los que pasaron por ahí. Y fuimos haciendo una escuelita. Podemos decir que hay una escuela, hay una tradición también, ¿no? Sí, hay una tradición. Yo creo que una de las ventajas que yo tengo en las tiendas de tatuaje, primero que todo, que no voy por el dinero. Ahí creo que voy con la misma onda de él. Entonces, cuando me llegan los tatuadores, me dicen, no, lo que pasa es que esto es lo que vende. Disculpa, esto es lo que vende. Yo, Mico Moreno, haciendo oriental. O sea, esto es lo que vende. No, hermano, esto no es lo que vende. Esto es algo que quieres hacer, lo que te quita el sueño, lo que te acuestas y quedas pensando en eso y cuando te paras piensas en eso. Eso es lo que tienes que hacer. Todo vende. Pero entonces la gente se fue como migrando por moda. Primero era el maorí y el oriental hace 30 años y ahora está de moda el realismo. Y entonces todos hacemos realismo y yo vengo de una tienda de donde salieron los más grandes del realismo. Yo, Axel López, y si no salieron de ahí... Yo quería hablar después un poco más adelante de esa parte, ¿no? Del realismo venezolano. Entonces, cuando abro la tienda en Panamá, yo tengo un solo tatuador de realismo. No más. ¿Para qué más, güey? Uno de realismo, uno de tradicional, uno de oriental, uno de fine line. Sí, hermano, no te estanques, güey. O sea, busca el mejor, busca al tipo que le apasiona, que lo hace porque le gusta. Porque yo conozco muchos artistas y han pasado por mi estudio y los he cambiado y los he modificado. Yo tengo artistas espectaculares de tradicional que llegaron haciendo leones y rosas, que le quedaban horribles. No solamente ustedes, como se dice, el dueño de la tienda, sino también una persona que podríamos decir ayuda al artista a que progrese en su camino artístico. Ok, ¿cómo lo veo yo? ¿Qué es tener una tienda? Es ser un manager, es como ser un manager de una banda, ¿ya? Agarrar al artista, pulirlo, llevarlo al camino para que facture y crezca. Eso es una tienda. La tienda no es agarrar a uno que ya factura, ponerlo ahí, que este golpe que 60, 30, 40, yo te pongo la aguja, yo te pongo eso no sirve. Hay que sembrar. Hay que agarrar al muchacho que tú ves que tiene futuro. Ven acá, a ti lo único que te falta es alguien que te guíe. Le agarre la mano y te diga, eres bueno en esto. Yo tengo un artista que hacía tradicional, espectacular, y en la tienda quería hacer realismo espantosamente feo. Dice, bro, no hagas leones y rosas. No, que el otro no vende. Pero ¿quién te dijo? Públicalo, hazlo. Yo tengo artistas. Para mí todos los estilos venden igual. Yo no... Que tú me digas que Fine Line vende más que el otro. Franz, y digamos en lo que está hablando Alberto, veo que aquí, y en esa convención, hicieron un Pro Team, ¿no? O sea, tú ya la marca, pero también hiciste el Pro Team de Proton, ¿no? O usted invita a las personas. Es el Pro Team de la Expo. Solamente de la Expo. Sí, porque en sí no hemos sacado un Pro Team porque pues son demasiados. Son demasiados. O sea, eso es una cosa casi imposible de manejar. Ya entiendo. Es más como un compartir, creo que el stand de Proton. Es más un... tener una experiencia de que se encuentren tatuadores de todos los calibres acá. De diferentes Hemos países. Desde los mejores, de los más top, hasta los más buenos de una ciudad, y así. Y todos comparten y todos tienen el mismo trato de Proton. Pero digamos, como empresa, ¿participas en expos solamente nacionales o a nivel internacional también? Y lo mismo, consigues allá a la gente, los invitas y ya. O el tatuador viaja, nos acompaña. Esa es otra cosa que yo he visto en Alberto, que muy pocos dueños de tiendas hacen, es ir con sus gente a diferentes expos. Eso, cada tatuador iba a su expo, ¿no? Yo lo he visto en algunas expos. Yo los acompaño. De sus tatuadores. Sí, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo
2 en el stand de Proton, 1 en el de Fecairo, 3 por allá, 1 que viene en Venezuela, de que tengo como 50 que ha pasado por mi tienda. Yo creo que eso es importante porque ahí es donde conoce la gente. Totalmente. Y además que yo de verdad empecé a buscar en las expos artistas. Mientras todo el mundo iba para las expos a buscar al famoso, yo estaba buscando lo que nadie miraba. O sea, como que, ok, todo el mundo está persiguiendo al famoso. Vamos a buscar quién para está- llevarlo a su tienda. Sí, incluso no sé si te has dado cuenta que en los últimos años, hace 5 años, la Expo de Medellín era todo hacía realismo. Hace 2 años todo hacía neo. Ahora todo hace libre. Entonces, yo me trato de separar un poco de eso. Yo no creo en el estilo. No, creo que yo busco gente que quiera hacer lo que le apasiona. No importa si las redes mueven, no mueven o no. Y siempre hacemos con Frontón también así, buscar que diferentes estilos para que la gente pueda entender el tatuaje. Y digamos, hablando de los diferentes estilos, alguien que haga un freestyle, ya no stencil, o sea, no poner el stencil de Sí. papel, sino friga, ¿el Proton sirve para fijar eso Claro, también? sí, yo tengo un artista que... Sí. Sí. Eso es lo que la gente a veces no ha entendido, pero tampoco... O sea, es muy poquita gente se lo pregunta. Pero en realidad el stencil Proton es un stencil que es lo que llamamos multipropósito. Ok. Hay unas marcas que tienen stencil y tienen el spray fijador. Entonces, el spray supuestamente era para fijar el Sharpie. Sí, el marker de ellos. Sí. Ahora hay una artista muy famosa, Victoria Lee, china. Ok. Es tendencia pues ahora, entonces ella muestra que cómo arma la mesa, todo. Y trabajaba con un stencil americano. Y para que le perdurara más, le usaba el spray. Estoy explicando lo del multipropósito. Con stencil Proton no sucede eso. Una sola aplicación, 5 segunditos lo separa y queda un sistema como adhesivo. Esa es una de las garantías que tiene Proton. Segundo, déjalo secar 10 minutos. Y yo estoy en conciencia de decirle, le dura 72 horas. Aquí en No, eso esta sí se sabe que es uno de los extensos que más duración Yo tiene. tengo Eso un sí. artista, yo no lo sabía, yo lo vi en la tienda, tengo un artista que hace freehand, que agarra marcadores, marca, pero antes de arrancar a tatuar, agarré Proton, lo deja secar un poquito, lo limpia y pa. Digo, pero de verdad hace falta, dice, sí hace falta, porque cuando empiezas a utilizar los productos, el marcador se borra. Y el Proton Y hay varias técnicas para usar Proton para fija, que es una primera capa, deje secar, dibuje, y segunda capa. Y le garantiza eso. O simplemente, como dice Alberto, todo el chat y le da una capita, deja secar y le ayuda mucho. Entonces, el hecho de que sea multipropósito sirve para freehand, sirve para lo que usted necesite, de acuerdo a la cantidad de lo que lo deje secar. Si usted lo necesita y no para una caligrafía, un fine line de 10, 15 minuticos, no lo deje secar tanto. Porque si no, Sí, igualito pasa cuando utilizas el líquido inkjet, es otra forma de utilizar el Proton, o sea, tiene que, no, los muchachos míos ya se la saben todas, si el papel inkjet, si el Spirit, si es, hay formas diferentes, pero de verdad resulta con todo. nosotros yo le puedo decir, la marca Proton y el stencil Proton fue uno de los grandes protagonistas de cuando apareció el nuevo sistema Index con la tinta. ¿Por qué? Era con el único que medio te daba garantía de que te iba a perdurar algo. Por ese lado, en Europa, acá, toda la gente que empezó todo. Y otro plus, Proton no siguió con la tinta acá en América. No siguió, pero fue la segunda marca, si más no creo, que sacó eso en el mundo, pero ya no la trabaja. Ya. Alberto, yo veo que es como un compromiso. Me gusta la filosofía suya, digamos, de que se compromete con los tatuadores, con el supply, porque veo que estamos hablando. Estamos hablando de stencil y el hombre sabe. Hablamos de la máquina tal, usted conoce. Pasa que es lógico, todo el mundo dice, usted tiene que saber lo que vende, pero necesariamente los supplies No, pero sí, no tienen ese compromiso, pero porque veo con lo que usted dice. Usted le apasiona eso. a mí me apasiona esto. Yo me acuesto y me paro pensando en mi negocio, pues.
Y por eso los artistas que yo busco, a veces yo soy muy criticado, me dice, pero si este es famoso y no lo quiere. Es que ya es famoso, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cómo yo a un famoso le quito un 30, 40% si no tengo nada que aportarle? Y si le trato de aportar, no me lo va a escuchar. ¿Entiendes? Entonces prefiero buscar gente fresca, trabajarlo con ellos, ver el crecimiento. O sea, todos estos artistas son mi producto. O sea, a final de cuentas, les pico un porcentaje no solo porque soy el dueño de la tienda, es porque siento que los ayudo a... Y si no se quiere ayudar, hey, bro, es un placer, te quiero, te amo, te adoro, nos coordinamos, vaya por su lado. En este momento los estudios de tatú han cambiado bastante porque todo, y yo veo esa parte muy dura, en el sentido, digamos, de que yo escucho, ayer estaba hablando algunos artistas y decían, no, realmente yo no dejo nada de comisión a la tienda, o sea, yo si le dejo 60,000, 30,000 pesos o algo así, yo decía, duro, ¿no? Fuerte, digamos, porque las tiendas fueron la base de todo. Sí, bueno, pero yo creo que... el precio de los tatús, ¿no? Claro, pero yo, ahí discúlpenme, me voy a... Esa es culpa de los dueños de la tienda. Claro. Así de sencillo. Yo que en mi tienda, el 70% de mis tatuadores son ex dueños de tienda. Que montaron su tienda, quebraron, tuvieron la experiencia, se dieron cuenta que no son para eso. Un tatuador no tiene que montar tienda. Si yo fuera tatuador y fuera bueno, no tengo tienda. Viajo por el mundo, estoy en Suiza, vengo para Colombia, te visito a ti en Miami, fastidio de este, fastidio del otro, me voy con Pastorelli para acá. Sí, realmente. O sea, le voy a limpiar. Para manejar un negocio tiene que estar, tiene que tener una política de negocio. Tatuador, artista, y me voy a poner a cambiar papel toalé del baño de los... O sea, no, bueno, soy artista. El pintor no tiene galería. Es muy difícil que tenga una galería. Todos tienen un manager, un artista, un músico. Cuando se va a montar en tarima, no es el que dice, mira la toalla, el agua. No, tiene un manager que le pica el 20, 30%, pero hace que el artista se quede tranquilo, que el artista venga solo, única, exclusivamente a hacer su arte. Claro, total. Un artista comerciante es complicado, ¿eh? Entonces yo creo que el problema el principal problema de las tiendas, el problema es que ahorita estamos de moda. El mundo del tatuaje está de moda. Entonces cualquier persona que tenga plata te dice, yo puedo hacer eso. Agarra, pone como si fuera una barbería, como si fuera una peluquería, como si fuera una venta de casco de moto. Yo tengo tanto de miles de dólares, monto el local, el mejor local de Miami, Panamá, Colombia. Me busco los artistas, me busco los mejores que tienen clientes. El mejor va a decir cómo se venden. Va a decir, bueno, yo te voy a dar solo el 10. Bueno, dale. Y tú el 20. Pero no sabe lo que está haciendo. Yo siento que todos los que estamos acá presentes hemos vivido una época de oro de tatu. Ya de pronto no era como antes, pero sí vivimos esas cosas que venían hasta acá. Usted hizo unos negocios grandes. Esas cosas vivenciales fueron muy importantes y hicieron de verdad el tatu crecer. Es decir, cuando tú trabajabas con marca y trabajas, digamos, con Cheyenne, Bishop, todo ese mundo del viaje, de todo eso, eso fue una época muy bonita, me parece a mí. Yo creo que el problema que estamos teniendo en los últimos 6 años, todo se ha vuelto muy... O sea, todo el mundo quiere crear una marca. Ya la hice, ya soy a los 6 meses. Yo monté una tienda de tatuajes, como digo. Aquí lo importante y lo que tienen que entender los dueños de tiendas de tatuajes, de marca, de supply, de estudios, es que cuando nosotros nos volteamos aquí, marca que tenemos más de 10 años, somos contados con una mano. Estudios que tengan más de 10 años, aquí habrán 2. O sea, no nos apuremos, esto no es un buen negocio. Si lo estás haciendo por dinero, no lo hagas. Vende droga, monta un bar de mujeres malas, métete a política. ¿Qué piensa? Pero lo ve de esa manera, está más, en este momento más difícil. Como el tiempo antes. Vende muñequitos esos mongólicos, la voodoo, que todo el mundo se... La porquería esa. A cualquier porquería de esa que están de moda si quiere hacer dinero. No, esto no es dinero. Ahora, el que tiene paciencia, que lo hace con cariño, es lo mismo que pasa con los tatuadores. ¿Tú por qué eres tatuador? No, porque está cool la foto, la chica, y se hace dinero fácil. A los 3 meses, 6 meses, a los 3 años, hey, ¿qué pasó? No, ahora trabajo en un banco. Porque ahora está oculta en banco. O soy DJ. No, ahora soy chef. Hagan lo que le apasione. No importa si de aquí que tú lo logres, ya pasaron todas las modas. Ahora está de moda ser tatuador. Mucho de lo que soy hoy en día famoso
Empezaron cuando no era bonito ser tatuador. Cuando lo perseguía, pasión de verdad. lo hacían por pasión. Por eso son famosos. Por eso han perdurado el tiempo. Todo lo que nosotros yo conocí 1000 tatuadores antes de pandemia que ya no existen. Que hasta se han borrado los tatuajes de la cara. Eso era sencillo. Me pongo una gorra azul, me hago un tatuaje en la cara, me compro una maquinita inalámbrica, me veo 2 tutoriales, hago mi Instagram bonito, me compro unos zapatos así de eso de $300, saco la fontica que soy malo y ya soy tatuador. Así infinito por ahí. Nombres. Hermano, olvídense eso. El Instagram es mentira, weón. Pero en realidad, en resumen, todo es la pasión que uno le ponga al asunto. Sí, claro. Nosotros sí vamos a vivir de esto por toda la vida. O sea, tú tienes 30 años, independientemente que Proton tenga 10, tú tienes 30 años en esto, tú tienes más de 30 años en esto, yo tengo 30 años en esto. Los demás quieren seguir jugando. Siga jugando. En 10 años, cuando volvamos a hacer este programa, el 95% de lo que está aquí alrededor no existe. Ya serán dermatólogos, serán modelos, serán los que venden las empanadas, venderá productos de limpieza. Somos pocos los que quedamos. Franz, en este momento tan competitivo como está diciendo Alberto, con tantas cosas y todo, ya digamos en el producto como tal, me imagino lo mismo. Ha pasado competencias que le sacan muchísimo. Diferentes marcas, diferentes esto. ¿Cómo usted ve a Proton en 10 años, 5 años, 10 años? En 5 años, yo ya veo a Proton es mucho más arriba de lo que está. Porque como decía Alberto, todo es con pasión. Pero porque uno se fija mucho en el medio. Las otras empresas no sé cómo lo harán, pero nosotros nos preocupamos mucho por el distribuidor y por dar un producto bueno al artista. Yo creo que en 5 años todavía seguiremos bien. ¿Y Alberto? Lo mismo, ¿no? Sí, ¿Cómo te ves pongamos los 5 años, ¿sí me entiendes? Yo creo que yo ahorita tengo 49 años. Okay. Yo creo que a los 60 años voy a inaugurar mi primera tienda de tatuajes. Porque en lo que tengo de 30 años no he inaugurado mi primer negocio. No he hecho una inauguración estúpida de decir que brindis, y vamos a llamar a la gente famosa, solo he trabajado. Pero cuando cumpla, no, yo no he inaugurado ningún local. Ninguno. Ni teatro bar en Venezuela, ni ocupador en Venezuela, ni la barbería Tattoo Shop, ni nada. El de Calle Uruguay no se ha inaugurado. No tengo ni logo afuera todavía. ¿Y entonces cuándo? Cuando tenga 60 años, para burlarme de la gente. O sea, ese es el problema de hoy en día. Todos están pendientes de la foto. Todos quieren hacer la inauguración, la champán. Estamos viviendo en un mundo de ese estilo también, ¿no? No. Todo el mundo de social media. Todo el mundo vive en ese cuento. No, lo que pasa es que hoy en día los empresarios y los negocios son igual que los productos desechables. Sí, total. Pero siguen los clásicos. El Ferrari sigue siendo Ferrari, el Rolex sigue siendo Rolex. No será el US de porquería horrible muñequito de mongólico que ahorita está comprando la gente por $100. Okay, y tampoco le importa, pues. El chino está haciendo. El chino hizo la semana pasada hizo $1.600 millones. Ese muñequito lo sacaron en el 2015. Yo la verdad no lo conocía. Yo estuve el año pasado en Tailandia y hacían fila para comprar. Yo sé que eso de la bubuyo, pero ¿qué es? Sí, una porquería de mongólico. Y hasta este año es que comenzó en Estados Unidos la bubú. La verdad, sí. Eso es nuevo ya. Pero yo ya lo había visto en Asia. El tipo tiene 35 años, inventó eso con 25 años. Tiene 35 años y es uno de los tipos más ricos del mundo. Porque algún mongólico lo guindó en una cartera y se volvió moda. Primo. ¿Y cómo está Proton en Asia? ¿En chino? ¿Hay chino ya? Eso era una de las cosas que estaba sobre el tintero. El tema con Proton o con todas las marcas era de que siempre todo venía de afuera para Colombia. Ahora Proton exporta a Estados Unidos. Y ya tenemos acercamientos para mandar para la China. Lado contrario. Sería buena invasión ahora, al contrario, ¿no? Sería una buena invasión a Asia. Yo pensaba más bien casarme con una asiática y mejor y cambiarme de nacionalidad. Y el asunto es ese, que Proton todavía está tan pegado, tan posicionado de que ya lo están pidiendo para Asia.
Se han hecho envíos se están haciendo acercamientos para exportar en grande. Pero también tenemos en Tailandia, Singapur y próximamente en la China. Tailandia es un buen mercado, muy buen mercado. Para mí, esos que están ahora surgiendo bastante. Sí, y es muy cómico todo porque pues, Rusia siendo aparte, a mí me mandan fotos de todos los países con el tarrito. En Cuba. En Cuba. Hicimos llegar en Cuba eso estuvo feo. En Cuba de contrabando. Desde Panamá, no fue que lo manda desde Panamá. Horrible. El tipo nos mandaba fotos del Protón así. Ese Protón costaba como $50 el pote. Y ahorita, digamos, con todo lo que está pasando en el mundo, específicamente de Estados Unidos, eso de los aranceles y todo eso, ¿lo ha perjudicado a usted en algo? Y sigamos con el supply de Panamá, porque ¿en cuánto quedó el arancel Panamá? Cero. o sea, Panamá no tiene ninguno, es que Nosotros por la gestión no del gobierno, sino de la derecha, llamémoslo así, logramos quedar en un 10, íbamos para un 50. Entonces un 10 es manejable. A mí para Estados A nosotros lo que nos está pasando más bien, Panamá está siendo favorecido, porque como todos los containers pasan por ahí, entonces ahorita se está inventando de que se descarga en Panamá y de Panamá se vende a Estados Unidos, que Panamá y Estados Unidos y de ahí es donde son casi viene, socios comerciales. Y ahí también es donde viene el interés de la gente de afuera por Proton, porque tiene un arancel más bien bajo, relativamente bajo. sí. Pero Proton yo no creo, o sea, hay con los aranceles los dos más, y como te digo, ya nos están mirando más, o sea, se va a abrir más Proton a nivel mundial. Pero le cuento de que yo ya no veo a Proton como ya una marca netamente colombiana. Yo ya la veo afuera. Yo creo que el tema por ejemplo, de los aranceles va a afectar más a Estados Unidos que a otros países. Porque en realidad a nosotros se nos están abriendo otras rutas. Antes todo se centralizaba por Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, tú ves Panamá y puerta a puerta desde Colombia, desde China, desde Chile. Antes todo iba para Estados Unidos y Estados Unidos bajaba. Con todo este tema que pasó, se están abriendo rutas alternas. Cosa absurda. O sea, un producto que pasaba por Panamá, por el canal, llegaba a Estados Unidos, de Estados Unidos lo mandaban para Panamá. Ahora ya no se puede hacer, entonces como que espérate. Sí, mejor Panamá y quedarse, si lo más y Panamá está al lado de Costa lógico, Rica, ¿no? y Costa Rica está ahí, y Panamá está al lado de Colombia, y hey, espérate, el hub de aquí, pero supuestamente van a abrir ahorita un hub de Amazon y de Temu en Panamá para distribuir todo el continente centroamericano y sudamericano. Y el norte de Estados Unidos, supuestamente también. Bueno, El chicos, sur de Estados Unidos. ya casi vamos terminando. Yo lo último que quería saber de ustedes, esa es la parte de negocios. ¿Cómo está esa parte, digamos, ya interior? Somos solteros y felices. Ustedes son los que hacen dice yoga o ¿qué hacen ustedes en su vida, en su momento de soledad o de esto? Bueno, primero estamos siempre trabajando porque nos apasiona, por lo tanto para nosotros venir un fin de semana para acá, a diferencia de otros, no es trabajo, es pasarla bien con las amistades. Tenemos unas rutinas con licor a mantenernos jóvenes. Y cada que nos encontramos, sí, no faltan los chopcitos. Sí. Musiquita, buena musiquita, sí. Bandas en vivo. Nosotros somos muy tranquilos en ese sentido también. Bueno, chicos, de verdad que agradecido de estar en este episodio. Hemos hablado de bastantes cosas interesantes. Y bueno, cualquier cosa, la cosa fea la corta, ¿eh? Sí, claro. No tapar la cara. No, deseándoles lo mismo. O sea, ya, como hemos hablado acá, ya saben lo que tienen que hacer. Ya estoy más que nada, de verdad, están ahí en el camino. Y de verdad, muchas gracias, Franz, por estar acá en el episodio. Y Alberto, estamos en el camino. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias.